lo mismo sionismo que judaísmo? ¿Es lo mismo ser antisionista que antisemita? Nosotros, como seguidores de Jesús, como renacidos en Jesús, ¿tenemos que apoyar al Estado de Israel en forma total e incondicional? Si quieren saberlo, y todo esto en base histórica y bíblica, acompáñenme por favor. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por qué, vivimos hoy. La llegada de los judíos a Palestina se produjo en una primera oleada, en un primer momento, a principios del siglo XX, cuando empezaron a llegar judíos de Rusia, porque allí los estaban persiguiendo en los pogroms que había particularmente en toda la zona de Odessa, que hoy es Ucrania, y Kiev también. Entonces, toda esa oleada de judíos que estaban en persecución llegaron de Rusia al actual Estado de Israel, que en esa época era Palestina, que estaba bajo el Imperio Otomano y que después pasó a ser protectorado británico después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces llegaron y establecieron los primeros kibbutz. Después, en poco tiempo, se fue dando que el sionismo, como idea geopolítica, se fue gestando en Basilea, en Suiza, con su mayor ideólogo, que fue Theodor Herzl. Y todo esto fue tomando cuerpo, y ya el 2 de noviembre de 1917, formal y oficialmente, por supuesto que todo esto se fue gestando antes, pero ese día oficialmente el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, el ministro Balfour, le mandó una carta que se la conoce al día de hoy como la Declaración Balfour. Se la mandó a Sir Lionel Rothschild, que era un judío prominente británico. Todos conocemos a los Rothschild, los que vemos este canal, pienso. Uno de los dueños de Economist, por ejemplo, es podemos decir en idioma bíblico, el recaudador de impuestos para la corona británica. Una de las familias de la simiente de la serpiente. Entonces, este personaje fue el que ayudó a establecer, junto con la corona británica, por supuesto, el Estado de Israel, que se estableció en forma oficial el 14 de mayo de 1948 con David Ben Gurión a la cabeza, allí en Tel Aviv. Entonces, vayamos viendo quiénes son los personajes que lideraron este movimiento. Es la nobleza negra anglo-veneciana, son los Rothschild y es la corona de Inglaterra. Son ellos los dueños del territorio actual que nosotros conocemos al día de hoy como Israel, de la nación actual de Israel. De hecho, cuando el Estado de Israel cumplió 70 años, hubo festejos y hubo discursos en Inglaterra, porque claramente forma parte del protectorado británico extra islas, es decir, el protectorado británico es un imperio británico, no son solo las islas británicas.
es un imperio que al día de hoy se extiende en muchos lugares del mundo, como puede ser Australia, sigue estando bajo la corona británica, Canadá, muchísimos lugares, muchas islas que hay en el Caribe, y entre ellos, aunque no se lo quiera decir oficialmente, está el Estado de Israel. Cuando se hizo la partición de la ciudad de Jerusalén, se puso a Jordania como garante de la seguridad de la ciudad de Jerusalén. Recordemos que Jordania es un reino, está la monarquía hashemita que depende directamente de la corona británica. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver en forma analítica toda esta región y la geopolítica, todo es un pequeño panorama, podemos ver que están las huellas de Gran Bretaña, del Imperio Británico, en todas partes. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender a ver como seguidores de Jesús, puede ser que seamos protestantes, evangélicos, de cualquier denominación, lo que nosotros tenemos que aprender a ver, y nombro particularmente a los evangélicos porque es la mayor fuerza de poder del Estado de Israel fuera de los judíos, nosotros lo que tenemos que aprender a ver es a diferenciar lo político de lo espiritual. Por supuesto que Israel tiene muchísimo poder a nivel político, no solo en Inglaterra, sino también en Estados Unidos, donde está toda la coalición de AIPAC, que son todos los personajes pro-sionistas, que pueden ser judíos o no, porque aquí no se trata de religión. O alguien puede pensar, por ejemplo, que Lord Rothschild era judío. No, tampoco Balfour. Que lo sean en lo aparente no significa que realmente sean de esa religión. Entonces, todos estos personajes tienen mucho más que ver con la política y el dinero, los intereses económicos, que con otra cosa. Claramente, cuando uno habla con verdaderos judíos que al día de hoy se denominan ortodoxos, judíos estudiosos de la Torá, judíos que aman la Torá, esos mismos judíos son antisionistas. Entonces, ahí podemos ver una gran diferencia. Y lo primero que nos tiene que llamar la atención es por qué aquellos judíos que verdaderamente conocen la Torá, que es la Biblia, bueno, sin el Nuevo Testamento, por qué ellos se oponen al sionismo. Puede ser que vivan en Israel, como muchas veces les he nombrado, por ejemplo, los judíos y sus familias, los rabinos y sus familias del barrio Mea Shearim, en Jerusalén, los que viven en Bnei Brak, que es un barrio ultraortodoxo en Tel Aviv, y que son antisionistas. Entonces, aprendamos a diferenciar, aprendamos a que una cosa es el sionismo y otra cosa es el judaísmo. De hecho, por ejemplo, hasta hace unas décadas, en Israel, uno de los billetes, uno de los shekels, tenía la cara de Rothschild. ¿Por qué? Porque es uno de los padres de su patria, es uno de los padres del Estado de Israel. Entonces, ¿cómo podemos pensar que estamos obedeciendo a Dios apoyando un Estado que fue creado
por la nobleza negra anglo-veneciana, que es quien en este mundo dirige los planes del maligno, del príncipe de este mundo. Entonces, por ejemplo, en estos días, algo que me llamó la atención fue una inteligencia artificial que se está usando en Gaza, en este conflicto, en esta guerra que hay desatada ya entre Israel y Palestina, y que esta inteligencia artificial que están usando las FDI, las Fuerzas Armadas de Israel, le pusieron por nombre The Gospel, que es el Evangelio, no tiene otra traducción más que el Evangelio. En hebreo se llama Hapsorá, que son los evangelios. Entonces, vean cómo, ¿no?, los mismos judíos se burlan. Porque, ¿por qué poner el evangelio? ¿Por qué poner the gospel? Que podrían haber puesto la Torá. No, pero le pusieron the gospel. Entonces, esa inteligencia artificial es una inteligencia que tiene deep learning, que es decir, conocimientos profundos, en los cuales utiliza algoritmos más dirección de un humano, de un militar, y que va cada vez más yendo a objetivos cada vez más directos y que los delimita como con un bisturí, y es cada vez más productiva y eficiente. Mata a más personas y es lo que esa persona que está dirigiendo esa inteligencia militar quiere, desea. Entonces, como eso que hoy están probando, hoy están testeando en la Franja de Gaza, después, evidentemente, lo van a poder usar en la persecución. No ya ellos, porque ya sabemos que cuando caiga Estados Unidos, Israel va a caer. Pero toda esta tecnología es la que va a tener, por ejemplo, Estados Unidos, las grandes potencias, todas las van a tener. Estados Unidos, China, Rusia, cualquier potencia la va a tener, y puede, a través del algoritmo, de este algoritmo del Deep Learning, decir, por ejemplo, a las personas que no están marcadas, que para ellos va a ser súper fácil ver en sus bases de datos, porque va a estar todo organizado, ¿no?, en estas billeteras digitales, quién tiene la marca, quién no la tiene, quién postea tal cosa en sus redes sociales, o ya tienen absolutamente toda la data que ellos necesitan, y con esta inteligencia artificial pueden perfectamente utilizarla en su persecución cuando llegue la gran tribulación. Entonces, poder diferenciar, saber bien del lado de quién estamos, porque hoy veo la mayor parte de los pastores, lamentablemente, que están apoyando al Estado de Israel en forma incondicional, con las banderas de Israel, que eso también daría para un estudio, pero bueno, hoy podemos decir claramente, por ejemplo, que la bandera del Estado de Israel tiene en su centro un símbolo satánico, como puede ser la estrella de Renfán, que es la adoración a Tamuz o a Moloch, y que está tan clara en la Biblia. Entonces, estamos apoyando algo que Dios detesta, aborrece. Me gustaría terminar con un pasaje en Mateo 21:18,
donde habla sobre la maldición de la higuera estéril. Y donde dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Es decir, si nosotros tomamos la profecía, ¿no?, del Evangelio de Mateo, esa higuera sabemos que es Israel. Y sabemos que para que vuelva Jesús como león de la tribu de Judá, para ya impartir juicio y castigo, la copa de Israel, la copa de maldad, se tiene que llenar para que se cumpla también esta profecía de la higuera estéril. Entonces, si nosotros apoyamos a Israel en esta guerra, estamos apoyando la maldad de Israel, que está creciendo cada vez más. Entonces, no repitamos cosas sin saber. Tenemos que aprender a discernir, a orar por la paz en Jerusalén, como dice la Biblia, como dicen los Salmos, pero de ninguna manera a apoyar un Estado que fue creado por Rothschild y por la corona británica. Espero que les haya servido. Les mando un abrazo en Cristo. Me despido hasta otro video. Chao.